hermanos y amigos nuevamente al estudio de la palabra de Dios, y hoy día nos toca considerar los versículos 11 y 12 del capítulo 4 de Santiago. Entonces vamos a dar lectura a esta porción de la palabra, Santiago capítulo 4 versículo 11 y 12. Dice lo siguiente: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Quién eres para que juzgues a otros? Entonces, vemos acá que la palabra hermano en esta porción se utiliza 3 veces. En el versículo 11 dice hermanos, empieza con hermanos. Hace un instante, en el capítulo 3, hablaba acerca de que nosotros éramos pues bendecíamos y maldecíamos con nuestra propia boca. Y el apóstol Santiago decía, eso no debe ser así, no debe ser así. Y llegamos entonces al capítulo 4, y ahí habla de almas adúlteras, ¿no? Le está escribiendo a la sinagoga y a los hermanos cristianos. Y por eso al final de este capítulo, de esta porción del capítulo 4, versículo 10, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y nuevamente viene el versículo 11 con la palabra hermanos, en primer lugar. En segundo lugar, dice, el que murmura del hermano. Está hablando ya a nivel eclesial. Y dice entonces, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, la tercera vez, murmura de la ley y juzga la ley. Entonces, entre Hechos y Apocalipsis, nosotros encontramos 190 veces que se repite la palabra hermano. Entonces, es importante reconocer o recordar cuando decimos hermano, hermana a alguien, que es parte de la familia de Dios, es parte de mi familia, la familia de Dios. Entonces, no solamente es algo cuyo nombre se repite varias veces o es una repetición o es parte del lenguaje evangélico, no. Hermano, hermana, estoy reconociendo que es parte de la familia de Dios. Por eso es que en estos últimos tiempos, decirle a alguien hermano o hermana es solamente un nombre. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, es reconocer que es parte de la familia de Dios. Y nosotros encontramos aquí en este versículo 11 que uno solo es el dador de la ley. Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley. Entonces, como tal, entonces yo debo obedecer la ley de Dios. Sin embargo, vemos en la iglesia, entonces como que se estaba dejando de lado lo que implica la ley. Entonces estaban murmurando entre ellos, y Santiago toca este tema porque es bien fácil que nosotros como iglesia, como comunidad, cualquiera sea nuestra situación, vamos de repente en algún momento murmurar de alguien, y esto no debe ser así. Hermanos, dice Santiago, no murmuréis los unos de los otros. Y le está hablando a la iglesia, y le está hablando a los primeros creyentes. Y ahora en este tiempo
mucho más todavía. Hermanos, no murmuréis. Pero como tenemos nuestra boca que sale palabras no dulces, entonces murmuramos contra alguien. Por eso dice los unos de los otros. Comienza la murmuración y los juicios estaban destruyendo la hermandad y estaban usando su boca para maltratar a su hermano. Entonces, la murmuración dice que estaban destruyendo la hermandad. Y creo que es parte importante, porque si no, Santiago hubiera dicho una sola vez hermanos. Pero lo repite, hermanos. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. O sea, vale decir entonces que estaba destruyéndose entonces la hermandad en esta comunidad, en estos creyentes. El murmurar entonces de la ley es cuando yo me proclamo, ¿no es cierto? Me proclamo a sí mismo como un juez, ¿no? Me proclamo como un juez, pero debo juzgar imparcialmente, debo juzgar un justo juicio. Sin embargo, dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno bueno. Entonces, siempre vamos a parcializarnos, siempre vamos a no juzgar un justo juicio. Por eso es que Santiago dice: el que murmura y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ya estás por encima de la ley. Cuando uno murmura de la Escritura, murmura del hermano, entonces ya se levanta como juez, y entonces ya no tiene que obedecer a nadie porque él es el juez. Entonces Santiago dice: no, esto no debe ser así. Pero como dice Romanos el capítulo 3, el verso 10 y 11 dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, verso 10 y 11. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay que gana lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como está escrito, ¿no? Como está escrito en la Escritura, ahí dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Muchas veces los que practican la murmuración y juzgar a sus hermanos es porque uno mismo no obedece a la ley. Cuando yo comienzo a murmurar y a juzgar, ¿no es cierto?, un juicio hacia mi hermano, mi hermana, entonces, y voy más allá de la ley, entonces yo mismo caigo en pecado. Pero no me doy cuenta. No me doy cuenta porque creo que estoy haciendo lo correcto. Sin embargo, la palabra de Dios dice: pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 12 dice: uno solo es el dador de la ley. Solamente Dios es el que puede salvar y perder. Pero cada uno de nosotros, ¿quiénes somos para que juzguemos, para juzgar a otro? ¿Quiénes somos nosotros? Si Dios es el único legislador, solamente Dios tiene la autoridad para salvar, para tratar de que nosotros como iglesia tratemos de predicar el Evangelio para que el Espíritu Santo haga la obra. Pero sin embargo, nosotros queremos ser como Dios. Y mucho más, pensamos que queremos ser mucho más que Dios. Entonces, es el mismo pecado
que Satanás, ¿no es cierto?, cuando cae, entonces él mismo se cree Dios. Él mismo dice, yo me voy a sentar en ese trono. Sin embargo, nosotros sabemos en qué terminó ese laberinto, ¿no es cierto?, cómo es arrojado del cielo, ¿no es cierto?, al infierno. Pero uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para juzgar? De repente, si Dios quiere trabajar con él, de repente Dios quiere hacer una obra maravillosa en otra persona, y nosotros nos dedicamos a juzgar, nos dedicamos a murmurar, nos dedicamos a hablar mal del hermano, nos dedicamos a odiar al hermano. No debe ser así, no debe ser así. Entonces, en estos dos versículos nosotros encontramos la palabra hermanos que se repite, la palabra de no murmurar contra el hermano, no juzgar al hermano, y tampoco no juzgar a la ley, porque todo eso viene de Dios. Nosotros, como seres humanos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso, hermanos, no debemos estar juzgando el uno al otro con un juicio parcial, con un juicio a lo que yo creo, de acuerdo a mis experiencias, sino que debemos dejarle estas cosas en las manos de Dios. No juzguéis. ¿Quién eres? ¿Quién eres para que juzgues a otros? Interesante cómo el apóstol Santiago termina esta primera porción del capítulo 4 con una pregunta. ¿Quién eres para que juzgues a otros? Y creo que nosotros debemos recordar cuando alguien murmura o cuando cometemos o caemos en la murmuración, entonces pedirle perdón al Señor y decir, Señor, ayúdame, no quiero murmurar, no quiero juzgar. Sin embargo, cuando vengan esas palabras para murmurar, para juzgar, que Dios pueda controlar nuestra boca, nuestra lengua. Entonces son las enseñanzas que nosotros tenemos de estos versículos 11 y 12. Así que, hermanos, esperamos hasta el próximo video en estos días también. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.